ya comenta el doctor Alcocer, secretario de Salud, la epidemia continúa activa en México con algunos incrementos en el número de casos diarios y luego periodos de reducción. Recordarán, en términos generales, que desde marzo tuvimos la predicción de que tendríamos una epidemia muy larga, en el mundo entero, de hecho, y que en México podría proyectarse hasta octubre, momento en el que empezaría la temporada de otoño-invierno, en donde en todos los países del hemisferio norte empieza la temporada de influenza. La temporada de influenza se caracteriza porque esta enfermedad de interés epidémico, igual que la totalidad de los virus respiratorios que se transmiten de persona a persona a través de la vía respiratoria y causan inflamación del aparato respiratorio, nariz, garganta, tráquea o los propios pulmones, aumentan su frecuencia, aumentan la cantidad de personas que están afectadas, porque se transmite de manera más eficiente durante la temporada fría. Hemos ya comentado en ocasiones anteriores razones fisiológicas, razones de funcionamiento del cuerpo humano y también razones epidemiológicas y ambientales por las que esto ocurre. La predicción desde entonces fue que COVID-19 también tendría un repunte o un incremento de casos. Esto quiere decir que independientemente del estado que guardara la epidemia, ya sea de una reducción intermedia o completa, o como ocurrió en varios países europeos, independientemente de ello tendríamos un cambio en la trayectoria con respecto al tiempo, es decir, la cantidad de casos que se registran diariamente, y a esto se le considera un repunte o un rebrote. No hace falta tener una completa eliminación de la epidemia para hablar de rebrote, simplemente cuando hay un cambio en la tendencia. Eso es lo que vamos a comentar y, si me permite el presidente, me paso para allá para comentar directamente dos elementos. Uno es el informe técnico general que presentamos todos los días por la tarde y el otro es el informe detallado, estado por estado, cuál es la situación de la ocurrencia de casos, la hospitalización y las muy lamentables defunciones. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Aquí tenemos el informe general, es el que presentamos ayer lunes por la tarde. Tenemos 163 días en este periodo de nueva normalidad, un recordatorio. Esto quiere decir un proceso gradual de desconfinamiento que a partir del 1 de junio quedó dispuesto para que cada entidad federativa, de acuerdo a la intensidad epidémica que fuera teniendo, fuera regulando las actividades que se pueden realizar en el espacio público. Recordar que mayormente los trabajos, las escuelas y las actividades recreativas en general, es decir, es un conjunto muy amplio que se realizan en el espacio público, son los que determinan que las personas salgan de casa y, por lo tanto, entre más personas salen de casa y más personas se congregan, mayor probabilidad de que haya contagios. Sin embargo, como también hemos destacado en innumerables ocasiones, no se puede tener completamente confinada a una sociedad porque esto causa graves daños a la economía, y en particular nos preocupa la economía popular, la economía de las personas que viven al día. Nunca perder de vista que en México existe desde hace muchas décadas una enorme desigualdad social y económica que lleva a que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, en condiciones de insuficiencia económica. Y esto lo hemos cuidado especialmente en la manera en que hemos ido gradualmente logrando el desconfinamiento, para reducir los riesgos de transmisión, pero al mismo tiempo para reactivar una economía que está afectada por múltiples fenómenos, tanto locales como la afectación económica que sufre todo el mundo. La siguiente. Este es el semáforo de riesgo de COVID, inició esta semana, estamos en la semana 46, a partir del domingo de anteayer, estamos en la semana 46 del año y este es el semáforo de riesgo COVID. Aquí lo que cabe destacar es la adición de Durango en el semáforo rojo por las razones que se verán claras en sus curvas epidémicas, y el propio estado de Durango se anticipó con la información que le presentamos a lo largo de la semana anterior para declarar el semáforo rojo desde el jueves próximo pasado. Pero toda esta quincena estará en semáforo rojo hasta que cambie la trayectoria de sus curvas epidémicas. Campeche sigue en verde y lo ha mantenido con gran éxito en la medida en que ha tenido una regulación muy cuidadosa del confinamiento, pero también ventajas que tiene en términos demográficos por ser un estado con menor densidad poblacional y, comparativo con otras regiones, menor movilidad
con otros estados. La siguiente. Ahora sí, esta es la curva epidémica. Recordar siempre que las curvas epidémicas, esto lo explico porque veremos ahorita muchas curvas epidémicas y aquellas personas que no estuvieran familiarizadas con lo que es una curva epidémica. Una curva epidémica es una representación visual, gráfica, de lo que va ocurriendo con la presentación de casos, personas que enferman en esta situación de COVID-19 a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el tiempo está representado por estos números que están aquí, están medidos en semanas, desde la primera semana del año y hasta la 44. Aunque estamos viviendo la semana 46, cortamos la información 2 semanas atrás porque es el periodo en donde los datos son estables. Esto quiere decir, ya no hay flujo de datos relativos a lo que ocurrió en esas semanas. Y la cantidad de casos se representa por la altura de estas columnas y está en esta escala que se puede ver aquí y dice casos. En otras curvas pondremos otros indicadores como la mortalidad. Cuanto más alta es una columna y da esta figura semejante a una montaña, quiere decir que hay más casos. Aquí hay menos casos, aquí hay más casos y podemos ver esas variaciones de casos. Finalmente tenemos otro indicador que es el porcentaje de positividad. Este lo tenemos como referencia en este lado de la curva, en este lado de la gráfica, y es esta línea naranja. ¿Qué quiere decir porcentaje de positividad? De cada 100 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, se les han hecho pruebas de laboratorio y cuántos de esos 100 dan positivo al virus SARS-CoV-2 que causa COVID. Lo vemos aquí, hemos estado alrededor de 40% en todo este trayecto desde la semana 36, en esta semana 44 tenemos 38. Es una noticia positiva porque hemos visto que se redujo desde 42% cuando tuvimos este nuevo incremento de casos a partir de octubre y ahora se redujo a 38. Esto podría estar variando en las siguientes semanas hacia arriba o hacia abajo. Finalmente aquí están los números absolutos de los casos registrados, aquellos que fueron descartados que están en verde, aquellos que fueron confirmados con el virus SARS-CoV-2 que están en el color ocre, la parte baja de las barras, también las muy lamentables defunciones que se han acumulado hasta el momento, un poco más de 95,000. La siguiente. Aquí vemos otro indicador muy importante que es la trayectoria en el tiempo nuevamente de la cantidad de casos estimados. Estos son más que en la gráfica anterior porque incluye a aquellas personas que aún no está listo el resultado del laboratorio, pero que si sabemos que el 38% van a salir positivos, los podemos ir considerando ya en esta gráfica. Lo importante es ver la tendencia en el tiempo. En la semana 29, que fue la tercera semana de julio, tuvimos un máximo nacional y después hemos ido reduciendo, pero a partir de la primera semana de octubre empezamos a ver un incremento. La primera semana de octubre es la semana 40, y entonces tuvimos este incremento, después se siguió subiendo y esta semana 46 tenemos una noticia positiva respecto a los datos de la semana 44, que es que se redujo 16%. Y otro indicador importante es cuántos de los casos que se han acumulado son de los últimos 15 días. Aunque seguimos teniendo información y la seguiremos presentando de cuántos casos se han acumulado desde el primer caso, que ocurrió el 28 de febrero, solamente las personas que enfermaron en los últimos 15 días tienen la capacidad de contagiar a otros y tienen enfermedad activa, excepto aquellos que permanecen hospitalizados porque tienen todavía una enfermedad suficientemente grave, o aquellas personas que requieren rehabilitación pulmonar y pueden tener un periodo de recuperación, pero no tienen ya la capacidad de transmitir. Solamente aquellas de los últimos 15 días, que son 45,017, el 4%. La siguiente. Este es lo mismo, pero en mortalidad. Son las muy lamentables defunciones que han ocurrido. Este es un virus letal. Es un virus que tiene la capacidad de causar la muerte en todos los países del mundo. Es una condición biológica muy desafortunada, pero es un virus que tiene esa capacidad de dañar los pulmones, causar neumonía grave y, por lo tanto, causar también la muerte. Aquí lo que vemos es en el tiempo cómo se han ido presentando las muy lamentables defunciones. Están pintadas de color azul aquellas que fueron confirmadas directamente por laboratorio y en este color gris aquellas que, aunque no fueron confirmadas, por su presentación se supone, se puede inferir por parte del personal médico que tuvieron también COVID y han sido registradas desde el inicio y han sido documentadas.
Igualmente, desde la semana 28, la segunda semana de julio, tuvimos un punto máximo, posteriormente empezó a descender y llegó a un mínimo en la semana 41, la segunda semana de octubre. De ahí empezó este incremento y hemos tenido un incremento hasta que en la semana 43 hacia la 44 vemos una noticia positiva que se redujo 1%. Podría ser que a lo largo de la semana este 1% cambie en la medida en que van llegando más datos y entonces tengamos ya una situación que a lo mejor representa ningún cambio o incluso un pequeño incremento. Y estas variaciones las vamos a estar viendo. Desde el máximo en la segunda semana de julio al punto mínimo hemos reducido 47% la mortalidad. Aquí aprovechamos para hacer un recordatorio a la población. Si usted tiene los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y además tiene 60 o más años de edad o tiene una enfermedad crónica importante, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, tabaquismo o enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, no se espere, por favor, vaya a consulta médica. Usted puede no percibir que tiene una enfermedad grave porque en los primeros días va a sentir como si fuera un catarro. Sin embargo, si fuera COVID, si fuera la infección causada por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, tiene un grave riesgo de que presente neumonía. Y si se espera, se está perdiendo tiempo útil, tiempo valioso para poder atender las complicaciones y disminuir la probabilidad de una complicación fatal. La siguiente. Finalmente, en el informe breve tenemos la ocupación hospitalaria, que la vemos representada por unas gráficas de columnas, que se ve el porcentaje, 100% es hasta arriba y 0 hasta abajo, y el color, en este caso magenta, lo que muestra es cuánta ocupación hospitalaria hay estado por estado. En la última barra está la ocupación nacional, que es de 33%, la tercera parte de las camas que han sido destinadas para COVID-19, que son 28.086, están en este momento ocupadas por un paciente que tiene infección respiratoria aguda grave. Recordar que esas camas son producto de una reconversión hospitalaria que logró aumentar más de 6 veces la capacidad en camas generales y casi 4 veces en camas con ventilador. Lo que tenemos aquí es Chihuahua con 84% de ocupación, en este momento es la de mayor ocupación, enseguida Durango con 74, Coahuila con 67, Nuevo León con 59 y Aguascalientes con 55. El resto tienen menos de la mitad de las camas ocupadas. Y en la siguiente y última del informe breve, misma idea, pero para aquellas camas destinadas a personas críticamente enfermas. Le llamamos camas con ventilador porque está la máquina que ayuda a las personas a respirar cuando los pulmones están muy afectados. Esto es producto también de la reconversión, de la adquisición de ventiladores y de la reorganización del sistema de salud. 26%, un poquito más de la cuarta parte están ocupadas y Chihuahua, Aguascalientes son los estados con la mayor ocupación de este tipo de camas, le sigue Zacatecas, pero con menos del 50%, y en adelante los demás tienen menos del 50%. Vamos a ver ahora las curvas epidémicas. Mientras las ponen, le recordamos a toda la audiencia la importancia de haber hecho esta reconversión. El propósito no es tener camas y mucho menos tenerlas vacías. El propósito fue desde el principio, como uno de los objetivos estratégicos de la respuesta a COVID-19 en México, que no hubiera personas que necesitando atención médica quedaran fuera por no tener camas disponibles. Una de las mayores amenazas con un evento agudo grave de interés epidémico como COVID-19 es que no haya suficiente capacidad de respuesta. Por eso nos trazamos ese objetivo claramente desde el inicio y hemos logrado que en ningún momento alguien se quede fuera del hospital si necesita hospitalizarse. Y también recordamos la importancia de acudir tempranamente al hospital de manera que se pueda atender a las personas. Existen los recursos, existen las capacidades. Vamos a ver entidad federativa por entidad. Este es el mapa general. Lo que ilustra es la intensidad epidémica con un indicador muy conocido en epidemiología que se llama incidencia. Es la incidencia de los casos estimados, los casos de los últimos 14 días, cómo se distribuyen. Entre más oscuro se ve cada entidad federativa, mayor intensidad de la epidemia, y en este momento Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León son los que tienen la mayor intensidad, junto con Querétaro y también la Ciudad de México. Baja California Sur
aunque tiene todavía importante reserva hospitalaria, tiene, por su pequeño tamaño de población, todavía una intensidad epidémica medida por la incidencia que es de consideración. La siguiente. Aquí vemos la misma curva epidémica nacional, es la que acabo de explicar, son los casos estimados de los últimos 14 días y vemos esta tendencia de incremento, excepto con el cambio entre la semana 43 y la 44, que se redujo 16%. En cada una de estas curvas verán ahí la ocupación estado por estado, la ocupación en rojo de camas generales, en verde de camas con ventilador. La siguiente. Y aquí la curva de mortalidad la verán en cada estado en un pequeño recuadro que estará del lado superior izquierdo, y lo que vemos es cómo llegamos a la semana 28 con un máximo y después una reducción de 47% con variaciones y un cambio de reducción de la semana 43 a la 44 de 1%. La siguiente. Y este tipo de curva, que lo veremos también para los 32 estados, es la hospitalización. La explico de antemano. Esta no inicia en la primera semana del año, es solo el periodo desde mayo. ¿Por qué? Para tener una visualización más clara de la hospitalización. En mayo es cuando estábamos en la fase 3, cuando inició la fase 3, teníamos un incremento rápido en la demanda de camas hospitalarias, en la necesidad de hospitalizarse. Estas tres curvas representan respectivamente el total de camas en amarillo, las camas de ocupación general, es decir, no tienen ventilador mecánico ni el personal necesario para atender a una persona críticamente enferma, y es la gran mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID-19. Esto es importante también visualizarlo porque a veces queda la percepción de que toda persona hospitalizada por COVID tiene una enfermedad extremadamente grave. No es así. La gran mayoría son personas que tienen una enfermedad suficientemente importante para necesitar hospitalizarse y beneficiarse de la hospitalización, pero no están intubadas. No están intubadas. Y la minoría, es 5%, tienen una atención de persona crítica y están intubadas, pero la gran mayoría no lo están. Esta no se verá con suficiente claridad porque es muy pequeña la escala, pero veremos el total y las personas que no están críticamente enfermas. Vemos que a nivel nacional llegamos primero a un punto máximo que fue también en las últimas semanas de julio, después un descenso, y a partir de las primeras semanas de octubre, la primera o la segunda, empezamos a ver un incremento en la ocupación hospitalaria. Y recientemente, en la última semana, tenemos estabilidad. La siguiente, por favor. Vámonos ahora sí, estado por estado, con la misma lógica. Curva de casos estimados, curva de defunciones muy lamentables, y esta misma curva, para mejor visualización, está en este recuadro en este color verde. Aguascalientes claramente tuvo un periodo de ascenso, después una larga meseta, y a partir de las primeras semanas de octubre empezó a tener un incremento de casos. En este momento apenas tiene una estabilidad, vamos a ver si se mantiene, pero hasta ahorita ha tenido una trayectoria de incremento desde la última quincena de septiembre. Y aquí vemos las defunciones, también una trayectoria hacia arriba. La siguiente. Su hospitalización, vemos ese patrón, empezó a subir, después tuvo una reducción y desde las primeras semanas de octubre empezó a tener un incremento, todavía tiene un aumento importante en la necesidad de hospitalización. La siguiente. Baja California ha tenido subidas y bajadas, pero desde la semana 15 del año llegó a un punto máximo y desde ahí ha tenido una reducción sostenida, aunque tiene variaciones a lo largo del tiempo. Las defunciones también de manera sostenida han estado reduciéndose. Recordar que después de la Ciudad de México, Baja California fue la segunda entidad con mayor intensidad epidémica. La siguiente. La hospitalización sigue un patrón consistente, empezó a reducirse y en las primeras semanas de octubre o las últimas 2 de septiembre empezó a incrementarse, pero no se ha incrementado muy importantemente, de tal suerte que tiene todavía 2/3 partes de sus camas libres para ser ocupadas en esto. Aquí también recordar que cuando decimos camas libres, no es que esté ociosa la cama y el personal necesario para atender al paciente. Está siendo utilizada para otras condiciones de salud, pero siempre con la posibilidad de ser utilizada de manera inmediata para una persona que tenga COVID. La siguiente. Baja California Sur, como ya decíamos, tiene un descenso de la epidemia, pero todavía en una
proporción o cantidad significativa con respecto a su población, y las defunciones se han ido reduciendo también de manera más acelerada. La siguiente. La hospitalización va en franco descenso, se están desocupando y miren ustedes, 13%, 16% para camas generales y camas con ventilador. La siguiente. El estado de Campeche fue el primero en pasar a semáforo amarillo y el primero en pasar a semáforo verde. Tiene ya 3 quincenas en el periodo de semáforo verde. Llegó a un punto máximo de su epidemia en la semana 27, que es la segunda semana de julio. Posteriormente tuvo este descenso y que se ha mantenido, y las defunciones consistentemente han bajado. La siguiente, la hospitalización, vemos que tiene mínima ocupación hospitalaria para personas con infección respiratoria aguda grave, desde luego ocupadas para otras condiciones de salud, y un descenso sostenido de la hospitalización. La siguiente. El estado de Chiapas tiene un patrón semejante, llegó a un punto muy identificable en la semana 26 del año, a partir de ahí empezó a descender, está en semáforo amarillo, las defunciones descienden. La siguiente, la hospitalización desciende consistentemente, mínima ocupación hospitalaria. La siguiente. Chihuahua. Chihuahua fue el estado que hemos estado comentando en las últimas 3 semanas, tuvo un repunte, tuvo un rebrote, después de haber tenido con éxito un periodo muy largo de control en esta meseta larga de muy poca transmisión, y de repente tuvo a partir de la semana 37 del año, que es la segunda quincena de septiembre, un incremento de casos. Hemos estado trabajando con el estado de Chihuahua, el propio estado está haciendo varias actividades de expansión de capacidades y de restricción de la movilidad, lo que ha logrado también ya tener algunos impactos positivos en reducción de la curva epidémica. La mortalidad todavía en una fase de ascenso, generalmente hay un desfase de 15 a 21 días entre que baje la cantidad de casos y baje la mortalidad. ¿Por qué razón? Porque las personas que estuvieron enfermas aquí fueron hospitalizadas y el tiempo medio de hospitalización es de un poco más de 14 días, como de 18 días. Entonces es posible todavía que algunas personas que quedaron hospitalizadas tengan un desenlace o bien positivo, ojalá sea el caso, o bien de una muy lamentable defunción. La siguiente. Está en semáforo rojo, por supuesto. Vemos la ocupación hospitalaria como fue subiendo y apenas en los últimos 5 días se ha estabilizado, en parte por la expansión hospitalaria, en parte porque tenemos ya una reducción de nuevos casos. La siguiente. La Ciudad de México, zona de muy difícil control epidémico, lo hemos destacado, la más difícil. La cuarta parte, casi la cuarta parte de la población mexicana reside en la zona metropolitana del Valle de México, y eso hace más difícil el control epidémico. Entre mayor densidad poblacional, mayor tamaño poblacional y mayor movilidad de las personas, se vuelve más complicado. Hemos tenido esta meseta, le llamamos meseta a cuando no hay un incremento ni un descenso, que es el promedio de lo que ocurre aquí, aunque hay subidas y bajadas, y desde la semana 38, un incremento sostenido. La doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, ha tomado varias de las acciones que, aún estando en semáforo naranja, pudieran corresponder al semáforo rojo. Hemos procurado que haya una regulación importante de la movilidad, con pequeños ajustes y, como siempre, pensando en los dos bienes públicos, la salud y la vida, importantísima y prioritaria, pero también el bienestar social y las economías populares. La siguiente. La hospitalización se ha mantenido con reducción hasta la primera semana de septiembre, en donde empezó a cambiar gradualmente con un poco de incremento, se incrementa, pero hay todavía la mitad de las camas están en disponibilidad. La siguiente. Coahuila es el segundo de los estados que, igual que Chihuahua, en este conglomerado de 5 a 7 estados en la zona centro-norte, tuvo un repunte. Había tenido un descenso hasta la semana 37 y después tuvo este incremento importante, y se han estado tomando también acciones para regular la movilidad. Las defunciones también van todavía en incremento. Esperemos que en la medida en que bajen los casos, en 15 a 20 días después bajen las defunciones. La siguiente. La hospitalización es consistente, se ve lo mismo a partir de la segunda quincena de septiembre, un incremento en el uso de los hospitales y con una importante ocupación hospitalaria. La siguiente. Colima ha tenido un punto máximo en la semana 35 del año, pero posteriormente descenso, subida, descenso. En general, si vemos la trayectoria desde aquí para allá, hay un periodo de descenso. Está en semáforo naranja y las defunciones muestran un descenso, igual que en la siguiente. La hospitalización se ha mantenido en descenso desde la primera semana de julio.
La siguiente. Durango, tercer estado de ese conglomerado de la zona centro-norte, está en el semáforo rojo. Parecido a Coahuila, tuvo un periodo de relativa estabilidad, pero después tuvo este incremento muy acelerado en la ocurrencia de casos. La mortalidad también está hacia arriba y ojalá que empiecen a descender los casos y 15 a 20 días después las defunciones. La siguiente, la hospitalización, consistentemente, también desde las primeras semanas de septiembre empezó a incrementar la ocupación y tiene importante ocupación hospitalaria, 3/4 partes de las camas generales están ocupadas. La siguiente. Estado de México, de manera muy consistente desde la semana 23, ha tenido reducción, con pequeñas subidas, lo mismo las defunciones. La siguiente, la hospitalización, una reducción lenta, pero continua hasta el momento. La siguiente. Guanajuato tuvo un periodo de repunte desde la semana 39, la última semana de septiembre, y apenas tiene la primera semana en donde reduce. Ojalá que también esto se mantenga. La mortalidad no se ha incrementado importantemente y esperamos que posteriormente se mantenga la reducción. La siguiente, su ocupación hospitalaria con un pequeño repunte, pero también vemos buenas posibilidades de que regrese a la reducción. La siguiente. Guerrero, también una importante variación, principalmente a expensas de la zona de Acapulco, que es la de más difícil control, después está Chilpancingo e Iguala, pero en general ha tenido una reducción desde la semana 28 del año, tercera semana de julio, y la ocupación hospitalaria en descenso. La siguiente. Hidalgo, periodos variables, tuvo un periodo de meseta, después un incremento muy importante, reducción, incremento y en esta última semana reducción. La mortalidad también ha tenido un poco de incremento, la siguiente, y la ocupación hospitalaria un pequeño tendencia de incremento desde la tercera semana de agosto. La siguiente. Jalisco, segundo estado con difícil control, ya lo dijimos varias veces, igual que la Ciudad de México, igual que lo será también Nuevo León, principalmente por la zona metropolitana de Guadalajara. Zonas densamente pobladas y grandes son de difícil control. Esto lo ha mantenido en una meseta, prácticamente, excepto pequeñas variaciones. No ha cambiado la intensidad epidémica de Jalisco desde la semana 27 y lo mismo en términos de la mortalidad, con muy pequeñas reducciones. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria, con variaciones, un poco de tendencia al incremento, pero tiene buena capacidad hospitalaria. En general, en Jalisco hay una buena disposición tanto de hospitales del Estado como de hospitales federales, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente. Michoacán, también importantes variaciones, pero afortunadamente desde la semana 36 del año una reducción sostenida, pasó a semáforo amarillo a partir de esta quincena y se encuentra ya en un mejor control. Ha hecho un buen trabajo, felicitamos a la Secretaria de Salud del Estado, la doctora Diana Carpio, por el trabajo de alcance comunitario para la detección temprana y referencia de casos. La siguiente. Y reducción en la ocupación hospitalaria, con menos de la cuarta parte de las camas con ventilador ocupadas y casi la cuarta parte de camas generales. La siguiente. Morelos, lo mismo. Morelos tiene un largo trayecto, si lo consideramos desde la semana 21, punto en el que alcanzó el máximo, tiene un descenso muy sostenido, aunque ha tenido variaciones. Lo mismo la mortalidad, es el tercer ciclo que tiene semáforo amarillo. La siguiente. Y vemos que la hospitalización también con subidas y bajadas ha tenido una larga trayectoria al descenso desde el mes de junio. La siguiente. Nayarit, sin mayores comentarios, es muy evidente cómo ha tenido una reducción sostenida desde la semana 30 hacia abajo, pasa a semáforo amarillo, las defunciones van en descenso. La siguiente, la hospitalización de Nayarit también con algunas fluctuaciones en septiembre-octubre, pero va en descenso. La siguiente. Nuevo León, tercer estado de difícil manejo por las zonas metropolitanas, en este caso Monterrey. Tenemos una meseta alta con importante transmisión que seguirá teniendo estas variaciones. La mortalidad se ha reducido importantemente y la siguiente, la hospitalización tuvo un repunte también desde septiembre hasta la fecha en que en los últimos 15 días encontró estabilidad. La siguiente. Oaxaca, importantes variaciones, desde la semana 29 llegó a un punto máximo, tuvo un descenso hasta la semana 37, después subida, después apenas 3 semanas de descenso. Está en semáforo amarillo, las defunciones reducen. La siguiente, la hospitalización en una meseta con subidas y bajadas. La siguiente. Puebla, muy bien,
Puebla, hemos felicitado a Puebla varias veces por el manejo del desconfinamiento. Tuvo un manejo del desconfinamiento muy científico. Tomó en cuenta la contribución que tienen las actividades económicas a la movilidad y también su utilidad pública en términos económicos y sociales. Y estableció un programa de desconfinamiento gradual que le ha llevado al éxito. Vemos aquí que desde la semana 26 empezó a descender su presencia de casos, es la cuarta vez que está en semáforo amarillo y tiene también un descenso sostenido de la mortalidad. La siguiente, lo vemos en la hospitalización, también sin mayores sobresaltos, con una pequeña meseta en los últimos 21 días, pero ha tenido reducción de la hospitalización. La siguiente. Querétaro, otro estado que se encuentra en este conglomerado de intensidad, ha tenido incremento y de un incremento más acelerado desde agosto, septiembre y octubre y lo que llevamos de noviembre. Las defunciones también están en general en una tendencia de incremento, la siguiente, y vemos que la hospitalización consistentemente también va en incremento desde final de agosto y hasta la fecha. Una pequeña meseta que da esperanza de que empezara a declinar. Tiene buena capacidad hospitalaria y solo la tercera parte está ocupada. La siguiente. Quintana Roo, un estado de difícil manejo por su enorme dependencia al turismo en términos económicos, y el turismo implica no solamente el tener movilidad interna, sino movilidad externa. A pesar de ello, ha tenido mucho éxito y hemos visto que desde la semana 29, última semana de julio, empezó a reducir, pasa ya a amarillo, lo cual es muy positivo, y las defunciones también van en franco descenso. La siguiente, y lo vemos con la hospitalización que también está en franco y claro descenso. Y logró hacer intervenciones muy positivas para reactivar la economía, insisto, que depende mayormente del turismo. La siguiente. San Luis Potosí llegó a un punto máximo también en la semana 29, posteriormente descenso, pequeño incremento y ahora reducción, está en semáforo naranja, las defunciones en general en descenso, la siguiente, y la hospitalización un tanto en meseta desde todo agosto y hasta la fecha. La siguiente. Sinaloa, uno de los estados con el más largo trecho de reducción sostenida desde la semana 23, y lo mismo la mortalidad, pasó a semáforo naranja. Esto es porque algunos de los indicadores, la siguiente, que tienen que ver con el estancamiento de la desocupación hospitalaria, indican que pasaría a semáforo naranja, pero reconocemos que en el estado de Sinaloa se ha hecho un muy buen trabajo también de regular el confinamiento, y eso ha logrado que, sobre todo en las ciudades mayores, no se active importantemente la transmisión. La siguiente. Sonora tuvo un cambio súbito en la semana 27, empezó a descender, lo ha logrado, tiene una meseta desde la semana 37 y se encuentra todavía en semáforo naranja, aunque la mortalidad se ha reducido importantemente, pero empezó a tener un incremento lento desde agosto, y hay que tener cuidado ahí con la oportunidad de atención, esto es muy importante. Vemos que la ocupación hospitalaria también redujo, pero se estancó y tiene la quinta parte de sus camas ocupadas. La siguiente. Tabasco va muy bien, también un descenso progresivo desde la semana 28 y reducción de la mortalidad, tercer ciclo de semáforo amarillo, la siguiente, y esta reducción sostenida de la hospitalización. Ahorita enfrentando retos por la inundación, uno de los hospitales más importantes, el Hospital Juan Graham Casasus, también tuvo afectaciones, pero lograron organizarse para redistribuir a los pacientes mayormente atendidos en el Hospital Juan Graham. La siguiente. Tamaulipas va muy bien, con una reducción sostenida desde la semana 28, también lleva ya 4 semáforos amarillos, reducción de defunciones, la siguiente, y reducción de la hospitalización. La siguiente. Tlaxcala también va muy bien, desde la semana 29 llegó al punto máximo, ha tenido reducción sostenida. En el mes de octubre un poco más lenta la reducción, tercer semáforo amarillo, reducción de defunciones, la siguiente, y reducción de hospitalizaciones con algunas variaciones. La siguiente. Veracruz va muy bien, desde la semana 29 punto máximo, reducción sostenida, tercer semáforo amarillo, reducción de defunciones, la siguiente, reducción de hospitalización. Veracruz. La siguiente. Penúltimo, Yucatán. Yucatán también llegó a un punto máximo en la semana 30 y después ha tenido reducción con algunas variaciones, permanece en semáforo naranja, reducen las defunciones y ha hecho un buen trabajo también de control de la movilidad que
que le ha llevado también a reducir los casos y las hospitalizaciones. Lleva ya varias semanas de estancamiento de las hospitalizaciones, pero en general tiene muy buena disponibilidad de camas. La siguiente y última, Zacatecas, que sería el sexto estado, son 6 estados que se encuentran en fase de ascenso, son los que destacamos, y tenemos que llegó un punto máximo en la semana 32, después descenso, y desde la semana 38, que es la penúltima de septiembre, empezó a tener incremento, se encuentra en este momento en semáforo naranja. Las defunciones todavía van a la alza y todavía podrían estar así por 15 días adicionales después de que empiece la reducción de casos. Riesgo de que pasara a semáforo rojo, ojalá que logren revertir la tendencia controlando mejor la movilidad. Y vemos también cómo las hospitalizaciones consistentemente para estos 6 estados que hemos destacado van en ascenso. Cierro diciendo la importancia de este confinamiento que esté basado en diálogo. Hemos insistido esto una y otra vez, hemos destacado que el Gobierno de México en ningún momento optó por medidas coercitivas, y esto tiene que ver con la complejidad social y económica, el reconocimiento de que la mitad de las personas viven al día y no se puede asfixiar a una sociedad teniendo una restricción extrema. Pero, como se muestra en la enorme mayoría del país, se puede lograr éxito en el control epidémico cuando se hace de una manera dedicada, con diálogo, con colaboración de la sociedad, y hemos logrado tener reducciones de la movilidad en el espacio público generalmente iguales o incluso superiores a varios de los países del resto del mundo, incluidos los países europeos, que sí aplicaron medidas coercitivas. Seguimos considerando que a través de la persuasión, del diálogo, de la información que damos todos los días, se puede lograr que todo mundo colabore, y las medidas de precaución, de prevención, no están dirigidas al individuo, están dirigidas a los espacios públicos que pueden llevar a la movilidad. A las personas lo que les pedimos es conciencia del riesgo, mantener la sana distancia, lavarse las manos, el uso de cubrebocas para evitar transmitir en espacios cerrados y sobre todo acudir tempranamente a los hospitales si se tiene los síntomas de COVID y las condiciones de riesgo, edad o enfermedades crónicas. Muchas gracias, presidente.